tonterías si no lo piensas. Chloe está loca por quedarse embarazada. Solo es algo mecánico. No sé qué haría sin poder verte. En serio, de verdad. Y la realidad es que el género no es ese. Nos está hablando de una historia donde el tema es la transformación de un personaje. Un itinerario interior, un personaje que acaba siendo tan corrupto que el acontecimiento, o sea, todos los acontecimientos, todos los hechos le van llevando hasta el hecho que define su vida. Por lo menos, o el que arranca, el hecho fundamental que define su vida es un asesinato. No uno, dos, y ella estando embarazada de casi diríamos 3. Él corta 3 vidas, por lo sano. El precio, ¿no?, de su egoísmo lo pagan otras personas, y él también. Tenemos una historia que es, de cara a las víctimas, una tragedia, ese es el género real, de cara a lo que es el conjunto de todos los personajes, es un drama. Es un drama. Se podría decir que tiene un punto muy grande en el desarrollo de historia costumbrista, es un retrato social. Y ahí hay muchísimo, eso está carga totalmente, hay muchísimo de fondo, es un retrato social. Woody Allen está haciendo un contexto al que llegan 2 personajes que son de fuera de ese contexto, que son los protagonistas. El contexto es la alta sociedad, es el mundo superficial, frío, hipócrita, falso, violento, manipuladores, gente que no tiene valores ninguno, son gente muy poderosa que todo el rato, o sea, no son insensibles, son fríos, sobre todo son personas frías, materialistas, fríos y muy poderosos, arrasando con todo, como si fueran Dios. Pues ese contexto, esa familia en la que es el marco en el que se mueve la historia, llegan 2 personajes que son de clase obrera, que son la chica Scarlett Johansson y el chico que viene luego, que es el protagonista, son Nola y Chris. Estos 2 personajes quieren pertenecer, se meten en ese mundo donde no... es una lucha de castas. Ellos no son así, tienen unos valores, de hecho tienen valores, no como los otros, distintos, son personas que en la vida tienen que luchar las cosas y los otros no. Entonces, hay una parte importante donde el género realmente es un retrato social y nos está mostrando pues toda la pudredumbre que hay en esas altas esferas, ¿no? Son tan buenos los hijos, son tan nobles los padres, son tan buena familia, son basura, son verdadera basura. Todo lo que dicen es basura. Cuando hablan del esfuerzo de tal, y estos 2 personajes que vienen de fuera, de haber trabajado de verdad, lo ven y lo demuestran. Todo esto que dice esta gente que tiene gracias al mérito del esfuerzo y tal, no lo tienen gracias al mérito del esfuerzo, lo tienen desde la cuna, y de sacarle a los demás, y de imponerlo, y de manipular, y de mentir, y de no tener en cuenta, yo quiero esto y punto, a toda costa. Vemos muchas cosas que no en el mismo grado todos, pero vemos que esa es una parte de todo el desarrollo de la trama, está envuelta en eso que nos está contando Woody Allen. Es una película, Woody Allen siendo neoyorquino, perteneciendo a ese mundo además, muy snob, muy de casta, muy clasista, muy superficial, muy de apariencias. Él hace un retrato maravilloso de ese tipo de gente porque lo conoce en primera persona, vamos, él es uno de ellos, y es un artista. Dentro de lo que cabe, él es de los trabajadores, él es un artista que es bastante incansable en ese sentido, y Woody Allen, dentro de los que son los snobs, es una persona trabajadora. Es lo que le gusta y todo eso, pero es trabajador. Él hace una cosa,
la historia la traslada a Londres, una cosa que hacen muchísimos artistas, que es, él no va a hacer una crítica de Nueva York, él no va a ponerse a criticar a la alta sociedad de Nueva York retratando a una familia neoyorquina, porque le toca muy de cerca, como hacen muchísimos autores cuando cuentan algo que les puede afectar más, se lo llevan a otro escenario y allí ya estoy hablando de los ingleses, los estoy tratando como tienen familia real y eso, pues vamos a hacer una familia de pijos que prácticamente viven en un palacio de piedra y tal. Es Inglaterra, es otro rollo, son ingleses, son unos pijos. Claro, que siempre los americanos tienen ese rollo de son ingleses, son unos pijos, no, los americanos también. Pijos hay en todos lados. Entonces, esa es una cosa importante, decir, el género, esto más sería el marco contextual. Hay los 6 personajes, que es como una obra de teatro prácticamente, hay 6 personajes fundamentales, que son el padre, la madre, hijo, hija y los 2 de fuera. 6 personajes, de los 4 de la familia son los que hacen el contexto. El tema real principal sobre el acontecimiento, el clímax, todo lo que es la historia, los hechos de mayor peso son el asesinato, los asesinatos. Y en ese sentido, el género real, cuando vemos que la historia, por mucho que nos la vendan como una historia de pasión costumbrista, de un retrato interior y tal, vale, ese retrato interior a nivel de hechos, digamos históricos, no, a nivel de hechos, de la historia a dónde va a un asesinato. Pues desde fuera, esos hechos son de cómo acaba, es violencia de género. La temática sería esa, es decir, es de cómo una chica acaba siendo asesinada después, o sea, solamente por gustarle a un hombre. Por gustarle a un hombre y este hombre, por acostarse con ella, primero la acosa, luego la persigue, bueno, luego la miente, está entre que toma una decisión si la quiero a ella, la quiero a la otra, pues le dice que sí a todo, y cuando ya tal, pues dice, bueno, pues me la voy a quitar de encima y al final la mato. Es un hombre que se enamora, entre comillas, no se enamora. La historia al final es eso, es decir, va de cómo este hombre al final se convierte en un asesino, y la historia importante en lo que son los hechos importantes es que se mata a 2 mujeres y una es, como dice él, un daño colateral, pero la otra es la persona que ha provocado esos asesinatos, o sea, bueno, que ha provocado, no es es el motivo, es la persona a la que se quiere matar. Es la persona a la que se quiere matar. Y a esa chica se la quiere matar solo y exclusivamente porque le incomoda. Es un obstáculo. Es un obstáculo porque le impide seguir con una vida falsa y asquerosa con la gente rica esta. Tiene su matrimonio y le van a pillar una infidelidad que te cagas y le van a echar de esa familia. Entonces, pues, como este personaje, digo, ¿quién la ha buscado? Él a ella. ¿Quién le ha mentido? Él a ella. Ella en ningún momento se espera que esa persona le vaya a matar, hasta el momento en que le mata. O sea, ya tiene 0, segundos en saber, oh, mira, me mata. O sea, ella no lo sabe. Del segundo anterior, en el que va en el ascensor, está pensando, me has cogido a mí y voy a ser feliz. Pues no. Yo creo que antes de matarla, solamente de verle con la pistola, ya le debió de explotar el cerebro. Pero bueno, escopeta. Entonces la trama, ya tenemos 3 niveles de trama, pero dependiendo del foco que queramos poner, podemos decir que a efectos es una historia donde la trama principal es una tragedia de un crimen de violencia de género. Un hombre que a una mujer, solamente porque la busca la persigue, la considera un objeto, y en el momento que el objeto le molesta se lo quita de delante. No ve que es una persona con sus derechos y que tiene derecho a vivir, hombre, y a librarse de él y a saber la verdad, que eso es importante. Ella no sabe la verdad.
Si supiera la verdad, le mandaría a la mierda. Si supiera la verdad, abortaría. No, no, no le diría, quédate conmigo, por favor, escógeme a mí. No, le diría, mira, aléjate, por favor, no me mates. O sea, no sé, evidentemente. Bueno, esto por un lado. Ya tenemos la base fuerte de qué va la historia, de qué tal. Definir estas cosas es importante, porque tenemos que saber cuál es la historia principal, lo que, o sea, el arco de cambio del personaje. La historia del personaje es que va de una persona que va a acabar siendo un asesino. La trama principal es esa, es cómo, cuáles son los motivos que le llevan a necesitar acabar siendo un asesino. Necesitar. Bueno, o sea, ¿qué le llevan a justificar? Y esa es toda la pasión, su justificación, la pasión, la mujer esta, pues es lo que a él le mueve durante toda la película. Entonces la pasión es el motor durante toda la película, lo cual se puede decir que sí, se puede vender como una historia de pasión, pero esa pasión lleva a unos acontecimientos mucho más radicales que convierten la historia en un crimen, una historia de crimen. Pero claro, si nos lo dicen, no nos la pueden vender como una historia de crimen, como una tragedia, porque entonces ya nos están dando el desenlace que nos sorprende a todos. Nadie se espera, cuando ves esta película por primera vez, ni de broma te esperas que este hombre esté pensando siquiera en que la única manera de librarse de ella es matándola. O sea, puedes sentarte a hablar con ella. No, porque él sabe lo que ha desencadenado. Sabe que no iba a entrar en razón, ella llegó a un punto en el que o la amenazas o actúas con una violencia o renuncias. Denuncias y dices la verdad. Odias tu trabajo, odias tu vida. Esto parece una bendición, es una señal.